Antes de que surgiera la psicología, Sócrates y Platón plantearon el problema del ser humano y de su vida anímica o del psique. Esta se dividió en tres tipos: la vegetativa, de las plantas, la sensitiva de los animales, y la racional. del hombre. La psicología humana se basa en los 5 sentidos. La psicología se remonta en el siglo IV a.C. con Aristóteles, como ciencia filosófica. Él se ocupó de estudiar y explicar la lógica, epistemología, física, biología, ética política y estética. Fue el primer filósofo de la ciencia. Creó la disciplina al analizar ciertos problemas que surgen en conexión con la explicación científica. De la percepción y la representación se origina la tendencia, pues donde hay percepción, también hay placer y dolor, y donde esos existen, se da necesariamente el deseo. Los estudios de Aristóteles influyen decisivamente en la tradición filosófica posterior. Luego, tras el famoso libro de Descartes, Discurso del método. surge la famosa frase: Pienso, luego existo. para él, lo psíquico es lo consciente, o sea, todo lo que existe en nuestra conciencia, la imaginación, la fantasía, los sueños y los recuerdos. Se desarrolla una cantidad inmensa de teorías de acuerdo a la época y el modo de pensar de aquellos personajes, que de cierto modo todos le dieron comienzo y seguimiento a lo que se le conoce hoy como el psicoanálisis. Sigmund Freud es el fundador del psicoanálisis. Nació en Freiburg de padres judíos. Se trasladó a vivir a Viena, donde estudió medicina, especializándose en neuropatología, concretamente en la parálisis infantil y en los problemas del lenguaje como la afasia. Junto con su amigo Joseph Breuer, Freud hizo su paso hacia el psicoanálisis. Los 3 subsistemas. Cito a Freud. Todo lo que es reprimido tiene la necesidad de seguir siendo inconsciente, pero lo reprimido no abarca todo lo que es inconsciente. Lo inconsciente es más amplio, lo reprimido es una parte del inconsciente. Para Freud, la mente tiene 3 subsistemas: el consciente, o lo que estamos pensando; el preconsciente, que es lo que no hay en el consciente, pero en cualquier momento puede estarlo; y el inconsciente, que se encuentra oculto y nuestra mente no permite que aflore. Solo sale a través de los sueños, de los errores que cometemos sin querer, de las asociaciones libres o bajo hipnosis. Mencionó que los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y que los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Como psiquiatra y neurólogo, Freud estudió básicamente en pacientes que padecían fobias y al no encontrar sintomatología física, enfocó su dirección hacia la parte psíquica del sujeto, tratando de entender esos trastornos de la personalidad. Le llamó la atención la frecuencia con la que hallaba en sus pacientes aspectos infantiles. La persona podía ser muy inteligente, adulta y aparentemente madura, pero al igual exhibía rasgos infantiles cuando los iba conociendo más profundamente. Esto lo llevó a plantear la hipótesis de que las tendencias infantiles se convertían en rasgos permanentes de la personalidad del adulto. Dicho de otro modo, los rasgos principales de la personalidad se establecen en la infancia y la niñez temprana, tanto en el desarrollo normal como en el anormal. En el primer caso, las características se expresan de forma moderada y en armonía con el resto de la personalidad, sin causar conflictos con el medio. En el desarrollo anormal, los rasgos infantiles crean muchos problemas porque se expresan muy primitivamente, produciendo conflicto en el sujeto y desaprobación social. Esto
da seguimiento a las 4 etapas del desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica, genital. Las primeras 3 etapas son las más importantes, ya que concurren durante los primeros 5 a 6 años de vida. Etapa oral. Esta se desarrolla durante el primer año de vida. Su principal placer, conflicto y frustración se centra en la boca. Su mayor placer es en el chupar, mascar, morder o vocalizar. El modo en que las necesidades que le surgen al niño son satisfechas o reprimidas durante este periodo marca la formación de rasgos específicos de la personalidad, tales como dependencia, pasividad, pesimismo, tendencia excesiva a la actividad oral, por ejemplo, fumar o hablar locuaz. Etapa anal. Esta etapa se caracteriza por el desplazamiento de la zona erógena, que pasa de la boca al ano. Es aquí donde comienza el entrenamiento higiénico, centrando la atención del niño en la actividad anal, que parece sentir un gran placer el hecho de acumular su material fecal o expulsarlo. Por otro lado, inicia el proceso de descubrimiento de su cuerpo y como los padres enfatizan la limpieza de la zona anal, la curiosidad del niño se centra ahí. Empieza a tocarse, a mirarse y a mirar a los otros, en lo posible. Eso está asociado a los tabúes y las prohibiciones respecto a esa zona del erotismo anal, por lo que a la vez que placentero, se convierte en fuente de conflicto y bastante frustración. Los rasgos de personalidad que pueden formarse en esta etapa son la obediencia excesiva, desafío, rebeldía, puntualidad, limpieza extrema, perfección y avaricia. Etapa fálica. Esta etapa se presenta desde los 3 años hasta los 6 años de edad. Se determina por el desplazamiento de la zona erógena, del ano a los genitales. La exploración del cuerpo se vuelve sistemática y cuidadosa, enfocando el interés del niño en los genitales propios y en los de otros niños. Surge en esta etapa el complejo de Edipo, que consiste en que el niño desarrolla un afecto sexual hacia su madre y ve a su padre como rival. Si el desarrollo es normal, el niño abandona estos deseos amorosos y termina asumiendo la función masculina más parecida a su padre. En el caso de la niña, este proceso de enamoramiento se da hacia el padre y se denomina complejo de Electra. Aquí este periodo de enamoramiento platónico simboliza la atracción por el sexo opuesto y por ello se trata de un periodo especialmente delicado y fuertemente influyente en la futura personalidad adulta. Los rasgos formacionales de esta etapa son autoobservación, amor propio, relaciones con los demás, aceptación o rechazo de los roles masculino o femenino, problema de autoridad, homosexualidad, latente o patente. Etapa sádica. Se desarrolla durante la pubertad y constituye el último periodo significativo de la evolución de la personalidad. Aquí la sexualidad alcanza madurez y se hace heterosexual. La potencialidad sexual y el orgasmo son la masculinidad y feminidad plenamente desarrolladas, lo que se designa como madurez personal. En este periodo, el adolescente aumenta su vigor y energía sexual, y se concentran en miembros del sexo opuesto. Empiezan a probarse en su capacidad de amar y trabajar para que esto pueda desarrollarse eficazmente. El individuo debería poseer todos los rasgos de las etapas anteriores, pero en forma moderada. Algunos rasgos propios de esta etapa genital podrían ser la capacidad de socialización e integración, progresiva satisfacción de sí mismo, tendencia a ir resolviendo los conflictos contradictorios de su personalidad, capacidad y confianza en lo que hace. Por lo tanto,
El modo en que las necesidades que le surgen al niño son satisfechas o reprimidas durante este periodo marca la formación de rasgos específicos de la personalidad. Ello, yo y superyo. Otro esquema mental que describe Freud son las tres instancias psíquicas denominadas ello, yo y superyo. El Ello es todo lo heredado, lo congénito. Se localiza en el área cortical del cerebro y funciona a través de los órganos receptores, o mejor dicho, los sentidos. El yo es todo lo que comprende nuestra fisiología. De todas ellas, la parte más profunda de la psique es el ello. en el cual radica todo lo heredado, los impulsos instintivos y predomina el Principio del placer. es inconsciente en su totalidad. El Yo, es el principio de realidad. es el mediador entre él Ello, y el mundo exterior. Comprende movimientos voluntarios. La autoafirmación, los estímulos del exterior se acumulan en la memoria o se evitan como una fuga. A través de las vivencias personales es de la manera que permitimos sentir placer y si no se siente, se evita. El yo, da lugar al nacimiento del superyo, es la que se opone al yo, de alguna manera al raciocinio, mas no a la razón. El superyo, es una influencia paternal representante interior de la autoridad, normas de los padres y de la sociedad. Es tanto consciente como inconsciente. Freud lo maneja como la razón limitada del hombre. los sueños. El sueño, fenómeno habitual, confuso e impredecible, dice Freud. Según Freud, los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar o no quiere reconocer. El material onírico manifiesto es el material inconsciente de la mente. Comprende contenido del Ello, tanto primitivo como reprimido. Durante el sueño, el ello, inconsciente se opone al yo, preconsciente, y así surgen los sueños. Durante el día se encuentran los impulsos reprimidos en el inconsciente, en la noche se revela él, ello, y de esta manera se hace valer el yo, para luego retirar las contracargas y dejar libre al. ello, Los sueños son la vía de expresión de deseos reprimidos que tiene la persona. Todo deseo debe provenir aunque sea de una mínima necesidad de satisfacción, ya que si la necesidad no existe, no hay deseo. El deseo se basa en una realidad que va más allá de la necesidad. En los sueños también se manifiestan preocupaciones o necesidades fisiológicas. Por ejemplo, el saber que se tiene que despertar para llegar a la escuela o trabajo. No llega a soñar que se está en ese lugar trabajando o estudiando, así como el comer o tener relaciones. Si uno reprime tales necesidades, la persona puede soñar que come o comete el acto sexual. El contenido de los sueños es el resultado de un conflicto. Lo que para él ello, es una satisfacción, para él yo, podría ser una angustia. Para Sigmund Freud, la infancia es un periodo clave de nuestra vida psíquica, hasta el punto que de adultos la mayoría de los sueños se relacionan con los deseos, traumas y recuerdos de la infancia. Dice Freud, la infancia es una de las fuentes de las que el sueño obtiene más elementos. los sueños son un recordatorio constante de aquello que la conciencia ha reprimido y que nos negamos a aceptar y pensar. En definitiva, el sueño es una herramienta psíquica para conseguir franquear la barrera que hay entre el inconsciente, la memoria profunda y el consciente. El sueño que representa sin inhibiciones un deseo no reprimido
que la conciencia acepta, pero que en la vida cotidiana está pobremente satisfecho. Por su claridad, son los sueños más fáciles de entender. El sueño que representa de una forma encubierta o simbólica un deseo reprimido. Son sueños que requieren ser interpretados. El sueño que representa un deseo reprimido, pero que se muestra poco o nada encubierto. Los sueños son producto del pensamiento inconsciente, también clasificado como información oculta, y para representar lo abstracto o lo que no se conoce, se utiliza el ello. Lo anterior puede ser un cúmulo de sentimientos, insatisfacciones, deseos, miedos, necesidades incumplidas, o como lo propone Freud, traumas de infancia, que al no concluir bien las 4 etapas se quedan atrapadas en el inconsciente y pueden afectar el comportamiento de la vida adulta. En la estructura mental se da la adaptación del individuo. Esta es necesaria para que el yo no caiga en represión por el conflicto que se presenta del consciente y el inconsciente. El inconsciente no es algo malo por naturaleza, es también la fuente de bienestar. No solo a la oscuridad, sino también luz. No solo bestial y demoníaca, sino también espiritual y divina. Carl Jung.